4 semanas exactas faltan para que el cielo se ilumine, dando la bienvenida al 2026, detonando millones de cargas que se preparan ahora mismo. ¿Cuántos pasos intrincados exige crear estas explosiones brillantes que duran solo unos segundos? A primera vista, el destello parece un milagro instantáneo, pero en realidad detrás existe un viaje artesanal completo. Pero esto es solo el comienzo del proceso. Se puede notar el tránsito desde las salas de mezcla química hasta las líneas de formación de estrellas y zonas de ensamblaje controlado. El recorrido se adentra en el mundo silencioso de la producción técnica. La belleza nace de ingredientes que parecen casi inertes. La preparación avanza sin detenerse. Unas pocas docenas de grados de desviación térmica bastan para arruinar por completo la composición química exacta. ¿Por qué el tono azul resulta uno de los colores más raros de ver en el cielo nocturno? A simple vista, podría parecer una simple elección estética de los diseñadores pirotécnicos, pero para crearlo, los compuestos de cobre deben arder obligatoriamente dentro de una ventana de temperatura extremadamente estrecha. Cualquier ligera variación desplaza el espectro hacia el verde o resulta en un blanco deslavado. Pero esto es solo el comienzo. Se puede notar cómo, pese a la era de la automatización, la producción moderna de fuegos artificiales se basa fuertemente en la artesanía manual. Cada estrella individual es mezclada, prensada y secada meticulosamente por artesanos cualificados. A primera vista, la manipulación de estos polvos parece una tarea rutinaria, pero detrás de esa belleza yace un estrato silencioso de riesgo operativo. Más adelante se complica, porque ciertos agentes colorantes críticos, como el bario o el cobre, pueden ser nocivos si se inhalan durante periodos prolongados. Por esta razón, los operarios trabajan estrictamente en turnos cortos y utilizan equipos de protección completa. Se ve cómo los sistemas de filtración de aire industrial funcionan continuamente para purificar el ambiente en las salas de mezcla. Así se mantiene la seguridad en el taller, permitiendo que el proceso continúe su curso sin prisa. Miles de veces han sido probadas las fórmulas de color antes de que un solo gramo entre en producción. ¿Por qué los técnicos pesan cada polvo con una obsesión casi quirúrgica dentro de la sala de mezcla aislada? A simple vista, el proceso parece una combinación rutinaria de ingredientes secos en un laboratorio industrial. Sin embargo, detrás de cada estallido brillante en el cielo se esconde una mezcla química preparada con precisión casi perfecta, donde cualquier error podría ser fatal. El polvo de carbón ultrafino establece la velocidad de quemado, mientras que el azufre mantiene la reacción estable y el nitrato de potasio actúa como el oxidante que permite la ignición en el momento exacto. La mezcla apenas comienza su complejo viaje hacia la transformación final. Se puede notar cómo se añaden las sales metálicas altamente purificadas durante la etapa de coloración: estroncio para el rojo intenso, bario para el verde, sodio para el amarillo y nitrato de cobre para conseguir el raro tono azul. Una vez que los ingredientes están mezclados de forma aproximada, todo el lote pasa a través de tamices de acero con una malla extremadamente fina. El polvo suave cae a través de la rejilla como un flujo continuo de arena negra, mientras que cualquier grumo o partícula de gran tamaño permanece atrapada en la parte superior. A primera vista, este paso de tamizado parece una simple limpieza mecánica, pero en realidad es el garante absoluto de la seguridad. El tamizado lleva cada grano a un tamaño consistente, un requisito crucial para asegurar una combustión uniforme y prevenir puntos calientes que podrían distorsionar el color o desestabilizar la quema. Solo después de alcanzar la finura adecuada, la mezcla se carga en grandes tambores de acero para una integración exhaustiva. Estos contenedores giran lentamente durante horas, permitiendo que cada partícula se recubra y se una uniformemente con las demás.
El resultado es un polvo totalmente uniforme y refinado, lo suficientemente puro y estable como para convertirse en el corazón de las pequeñas estrellas pirotécnicas. Pero esto es solo el comienzo del tratamiento físico. Una vez que la mezcla de polvo alcanza la finura adecuada, se transfiere al área de prensado. Máquinas hidráulicas especializadas comprimen el material en gránulos cilíndricos crudos dentro de moldes de metal de múltiples cavidades, donde cada hueco forma una pieza significativamente más grande que el grano final. La prensa desciende lentamente con el sonido de la hidráulica bajo tensión y mantiene la presión durante 3 a 5 segundos exactos. Esto asegura que cada gránulo logre una densidad estable, ni demasiado porosa, lo que causaría que se desmorone durante la combustión, ni demasiado dura, lo que dificultaría las etapas posteriores de recubrimiento y conformación. El ciclo de prensado termina y el molde se abre para revelar filas de gránulos oscuros y mate empaquetados en su superficie. Se ve cómo los trabajadores inclinan suavemente el molde, permitiendo que los gránulos se deslicen sobre bandejas de madera forradas con papel antiestático para reducir aún más el riesgo de chispas durante el transporte. Estas bandejas se colocan luego en estantes de varios niveles dentro de una sala con temperatura y humedad controladas, esperando las etapas de recubrimiento y redondeo. Más adelante, se complica la manipulación técnica. Los gránulos crudos, una vez que han tomado forma, se transfieren a un tambor giratorio para estabilizar su superficie y asegurar una velocidad de quemado uniforme. El tambor suele estar hecho de acero inoxidable y se posiciona en un ángulo de 30 a 45 grados. Los técnicos cargan una cantidad adecuada de gránulos en el interior y luego encienden el modo de rotación lenta. A medida que el tambor gira incesantemente, rocían una solución aglutinante fina o espolvorean polvo seco adicional, dependiendo de los requisitos técnicos estrictos. El aglutinante fortalece la capa externa, evitando que cada gránulo se astille durante la manipulación y el ensamblaje posterior. El proceso solo está cobrando fuerza en esta etapa de rotación constante. Si se requiere un tamaño de grano más grande, los técnicos alternan entre rociar aglutinante y agregar polvo a través de múltiples ciclos controlados. Cada capa aumenta el diámetro en una cantidad minúscula, pero después de muchas rotaciones, los gránulos crecen gradualmente hasta el tamaño preciso necesario para la carcasa de fuegos artificiales específica que se está fabricando. La velocidad de rotación del tambor se mantiene intencionalmente baja para evitar la fricción excesiva, permitiendo al mismo tiempo que el recubrimiento se extienda uniformemente por cada superficie. La etapa de recubrimiento y redondeo suele durar desde 30 minutos hasta varias horas, dependiendo de la especificación exacta. El redondeo básico puede requerir solo de 20 a 40 minutos de trabajo continuo, pero para el crecimiento en capas utilizado en carcasas de exhibición aérea, el proceso puede extenderse hasta 2 o 3 horas para asegurar que cada gránulo alcance un tamaño y uniformidad consistentes antes de avanzar. Y esto no es el límite del procesamiento. Una vez que las estrellas redondeadas han terminado su recubrimiento superficial, pasan a la etapa de secado que estabiliza su estructura. Los técnicos extienden las estrellas en una capa fina y uniforme a través de bandejas anchas, asegurando que cada pieza tenga suficiente espacio para no pegarse a las demás. Dependiendo de la instalación, el secado puede tener lugar dentro de una sala con temperatura y humedad controladas, o al aire libre bajo la luz solar natural. En las fábricas modernas, las estrellas generalmente se secan en interiores a temperaturas entre 77 grados Fahrenheit y 86 grados Fahrenheit, con la humedad mantenida estable para que la capa de aglutinante se seque lentamente sin agrietarse. Todo se vuelve más complejo en las operaciones de gran escala en partes de Asia o talleres tradicionales. Allí,
Las estrellas se secan bajo la luz solar directa, pero siempre se colocan debajo de un dosel de lados abiertos. Esto evita la exposición a la lluvia y protege a las estrellas de una luz solar demasiado intensa que podría causar que la humedad se evapore demasiado rápido. Se puede notar cómo los trabajadores rotan o reposicionan las bandejas durante todo el periodo de secado para que cada estrella reciba una cantidad uniforme de calor y flujo de aire. Transición al siguiente nivel logístico. El tiempo total de secado puede oscilar desde varias horas hasta más de un día completo. Depende del tamaño de las estrellas, el grosor de sus capas de recubrimiento y las condiciones climáticas o ambientales específicas de cada sitio de producción. En la siguiente etapa, la línea de producción se divide en dos caminos separados, correspondientes a los dos tipos de fuegos artificiales más comúnmente utilizados en exhibiciones profesionales: los fuegos artificiales de estilo tubo y las carcasas aéreas. Primero, el proceso se centra en cómo se ensamblan los dispositivos de estilo tubo. Múltiples capas de papel craft enrollado o materiales compuestos forman el cuerpo estructural de estos tubos pirotécnicos. Los técnicos trasladan las estrellas secas hacia el interior de estos cilindros, el componente que determinará el efecto visual en el cielo. ¿Por qué el material del cilindro es tan decisivo en esta fase? A simple vista, un tubo de cartón estándar podría parecer suficiente para contener la carga ligera, pero sin la resistencia adecuada, la alta presión generada por la carga de elevación destruiría el contenedor antes de tiempo. Utilizando un embudo o una cuchara de madera, el personal guía suavemente las estrellas hacia el interior para evitar cualquier impacto duro. Pero esto es solo el comienzo. A diferencia de un llenado aleatorio, la cantidad exacta de estrellas dentro de cada tubo sigue una fórmula matemática basada en el diseño deseado. Menos unidades crean un rastro de luz solitario, mientras que un conteo mayor produce un estallido denso y vibrante. Se puede notar cómo la consistencia en el número de estrellas se mantiene en cada lote para prevenir variaciones visibles durante las secuencias de disparo rápido. El proceso solo está cobrando fuerza. El operario limpia e inspecciona la apertura para asegurar que las estrellas se asienten correctamente, sin inclinarse ni tocar las paredes internas. Una vez asegurada la posición, se añade la carga de elevación que impulsará todo el conjunto. El propulsor más común es la pólvora negra en grano grueso, visiblemente más grande que el polvo fino usado en la mezcla de las estrellas. A primera vista, verter la pólvora parece una tarea rudimentaria, pero en realidad una diferencia de unos pocos gramos altera directamente la altura que alcanzarán las estrellas. Por eso, la medición sigue una especificación fija e inamovible. Y esto no es el límite. Se ve como una herramienta de apisonamiento de madera o plástico compacta esta capa sin dañar la pirotecnia situada encima. Los técnicos verifican la altura total dentro del tubo para confirmar que la distancia entre las estrellas y la carga coincide con el diseño, porque solo esta precisión garantiza que los elementos salgan del tubo siguiendo la trayectoria correcta. Transición al siguiente nivel. Dado que la mecha controla el tiempo de ignición, esta etapa se realiza con más cautela que cualquier otra parte de la línea. Cada tubo llega a la estación de montaje, donde se corta la mecha a una longitud estándar. Existen dos tipos principales, una de combustión lenta para retrasos y una rápida para efectos secuenciales. El extremo se inserta en la boca del tubo, fijándose con una envoltura de papel o adhesivo especializado. Finalmente, una tapa de papel prensado sella la apertura contra la humedad. El dispositivo queda listo para su almacenamiento seguro. Dos hemisferios de papel prensado. Esa es la base sobre la que se construyen las carcasas aéreas más complejas. La línea de producción deja atrás los fuegos artificiales de tubo y avanza hacia dispositivos pirotécnicos de mayor dificultad técnica y precisión.
Los técnicos moldean estas cubiertas utilizando pulpa comprimida o múltiples capas de papel craft para que soporten la presión extrema de la detonación. Las estrellas, previamente secadas por completo, se clasifican con sumo cuidado según su tamaño para el montaje. Pero esto es solo el comienzo. ¿Por qué las estrellas se organizan estrictamente en anillos concéntricos alrededor de la mecha de tiempo? A simple vista, podría parecer una disposición meramente decorativa dentro de la semiesfera de papel. Sin embargo, esta distribución geométrica garantiza que, al estallar la carcasa, los puntos de luz se expandan hacia afuera, formando un patrón de floración perfectamente redondo en el cielo. Cada fábrica aplica su propio método de disposición según el efecto visual deseado, desde un anillo simple hasta patrones especializados complejos como corazones, anillos dobles o crisantemos. Se puede notar cómo los técnicos inspeccionan el espaciado entre cada estrella para asegurar que ninguna se toque físicamente con otra. Esto previene quemaduras descentradas o igniciones prematuras antes de la explosión principal. Una vez posicionadas todas las estrellas correctamente, se prepara la carga de ruptura central, el verdadero núcleo funcional de la carcasa aérea. Esta mezcla se compone habitualmente de pólvora negra combinada con cáscaras de arroz que han sido previamente empapadas en polvo explosivo. A primera vista, el uso de cáscaras de arroz parece un relleno económico, pero en realidad crean la porosidad necesaria para distribuir la fuerza explosiva de manera uniforme durante el estallido. Los operarios vierten esta carga en la cavidad entre las dos capas de estrellas, llenando todo el espacio central sin apretarlo demasiado. Más adelante se complica, porque la densidad de este llenado resulta crítica para el éxito físico del espectáculo. Si la mezcla queda demasiado suelta, la carcasa estalla débilmente y el efecto visual se vuelve disperso y pobre en el cielo. Por el contrario, si se compacta en exceso, la presión interna aumenta peligrosamente y la carcasa puede romperse de forma desigual o descentrada. Se ve cómo la carga se nivela con cuidado extremo para que, al unir los dos hemisferios, cada estrella reciba la fuerza explosiva con idéntica intensidad y dirección. Inmediatamente después de alinear las mitades para formar una esfera completa, los técnicos aplican un anillo de adhesivo alrededor de la base de la mecha de tiempo. Envuelven la unión firmemente con cuerda de papel craft para sellar el punto de entrada, creando una junta hermética sólida que evita fugas de gas durante el estallido. Luego refuerzan toda la costura usando cola de papel o una pasta especial a base de almidón. Todo se vuelve más complejo. Múltiples capas de papel craft envuelven la carcasa para aumentar su resistencia estructural según el tamaño exacto del dispositivo. Una carcasa de 3 pulgadas requiere típicamente solo unas pocas capas, mientras que las de 6 a 8 pulgadas exigen muchas más para soportar las presiones internas superiores. La superficie de la esfera se presiona suavemente a medida que se aplican las capas para preservar su forma esférica perfecta y evitar deformaciones. Se puede observar cómo cada hoja de papel se alisa con firmeza para asegurar que no queden bolsas de aire atrapadas que podrían desestabilizar la trayectoria de vuelo del proyectil. Ningún fuego artificial puede encenderse sin pasar una inspección completa antes de abandonar la fábrica, independientemente de su tipo o tamaño. En el área de control, los técnicos realizan las mediciones más esenciales sobre cada unidad terminada. Verifican el peso de cada carcasa, el grosor exacto de las capas de papel y la hermeticidad de la cubierta. También revisan la condición física de la mecha y la colocación precisa de la carga de elevación. Transición al siguiente nivel. La fábrica selecciona aleatoriamente varias carcasas de cada lote de producción para realizar pruebas en vivo tras confirmar la estructura externa. Estas muestras se llevan a un campo de pruebas dedicado y se colocan dentro de un mortero de ensayo de acero reforzado.
Se ve cómo los ingenieros equipan el sitio con cámaras de alta velocidad, sensores de presión y altímetros para capturar cada detalle técnico de la detonación. El objetivo consiste en verificar tres parámetros clave: el tiempo exacto de la mecha, la altitud que alcanza la carcasa y el patrón de dispersión de la carga de ruptura. Una vez que las pruebas de inspección cumplen con los estrictos estándares requeridos, el lote de fuegos artificiales se traslada al área de empaquetado para su preparación final antes del envío. Aquí, cada dispositivo se clasifica nuevamente según su diámetro, tipo de efecto y número de lote. Y esto no es el límite. Cada caja de cartón se sella herméticamente al completar el empaquetado y se transfiere a una zona de almacenamiento separada, porque la temperatura y la humedad en el almacén deben controlarse continuamente para prevenir la absorción de humedad ambiental. Esto evita la degradación química de los compuestos pirotécnicos sensibles antes de su uso. Desde este punto, los fuegos artificiales empaquetados se cargan en contenedores de envío especializados o camiones con licencia aprobada para transportar materiales inflamables. Los vehículos parten listos para entregar la carga a los puertos o a los operadores profesionales de pirotecnia. El producto final abandona las instalaciones de la planta, listo para su función definitiva. Miles de envíos se dirigen continuamente hacia los puertos logísticos o a las bases de operadores profesionales de pirotecnia. Desde los minúsculos granos de pólvora negra hasta los brillantes estallidos que pintan el cielo nocturno, la creación de un fuego artificial representa un viaje técnico complejo. Todo el desarrollo está moldeado por una precisión milimétrica, una paciencia inquebrantable y generaciones de artesanía acumulada. ¿Por qué cada carcasa individual requiere tantas horas de preparación manual y mecánica? A simple vista, el dispositivo parece estar listo para el uso inmediato tras el ensamblaje básico, porque dentro de cada proyectil que se eleva en el aire se esconden procesos críticos de mezcla química, prensado a alta presión, moldeado de la forma, sellado hermético y pruebas rigurosas. Y esto no es el límite. Son incontables pasos silenciosos que deben ejecutarse de manera perfecta mucho antes de que se encienda una sola chispa en la mecha. A primera vista, el resultado es solo luz y ruido, pero en realidad es el producto de una ingeniería llevada a sus límites físicos. Se puede notar cómo los artesanos transforman materias primas inertes en composiciones dinámicas bajo estrictos estándares de calidad. Y cuando ese momento finalmente llega, lo que presenciamos trasciende la simple explosión de color. El proceso culmina convirtiendo la técnica industrial en arte efímero, finalizando así el ciclo de manufactura.